Pasa el cielo, se aleja como el viento y pasa por las hojas del álamo con su hechizo verde en febrero. El viento y el agua fluyen entre la gente y las cosas y las hojas del álamo, como los pliegues del tiempo que nos viste de plata y nos deja vacíos. No es el vértigo atento del aire que pierde su alineada lejanía, no es la dureza de playas que agotan los mares, son los dedos ligeros de la realidad, las finas, delicadas fatigas cotidianas que nos visitan como el viento y pasa entre las hojas del álamo para fatigarlas en el vuelo y dejarlas caer, marchitas. Hoy estoy aquí, sosteniendo esto que se llama rostro. En este ficcionalizado estudio de grabación que cotidianamente no es tal. Pero ahora forma parte del grupo Universo de Arte creado y continúa. Pero además de estar aquí, sitio, lugar, pero tiempo. Sí estamos, a principios de marzo de 2025. Y tampoco digo el día preciso, porque se continúan desde un antes hasta este ahora y se proyecta aún después. ¿Y quién está a mi vera? Si está bien decir vera. Daniel Arias, alias poeta, o a la inversa, alias otros aspectos de su existencia, que la sacaremos a relucir. Así dije, la sacaremos. Mejor dicho, la sacaré de su dentro y de su adentro, porque es un camino hacia que deviene desde un antes, que nos lo dirá, nos lo contará y se referirá para que ese poeta de adentro y de dentro se nos manifieste en este tiempo y en este lugar para otros tiempos, otros lugares y otros seres que tendrán la oportunidad de apreciarlos, de darles un precio que no es el de monedas, es de una naturaleza y de un ser muy profundos. Saludamos a Daniel Arias, ahora desde un aparente no poeta. Buenos días, tardes, noches, Daniel. Buen día. Porque decís Habla buenos también. días como extensión, no marcado en el tiempo. El tiempo infinito. Eso me gustó. Infinito. Que es no finito, no delgado. No. Y no finito porque no termina. Ni desde un antes, que el mismo posiblemente no sepa de dónde ha venido
o sí, o algo así. ¿Te doy la palabra? Bueno, Sí, te la doy, te la regalo, es tuya. gracias. ¿Qué nos decís de eso que algunos llaman modernamente trayectoria, que quiere decir camino hacia un antes múltiples, distintos y no respecto de su ser poeta? En realidad, nunca supe que era ser poeta, nunca lo supe, no sé decirlo tampoco. ¡Qué bien! Toda digamos, cuando era chico, que tendría 5 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Cuando era chico quería ser ingeniero. Y yo no sabía qué era ser ingeniero. Quiero ser ingeniero, qué sé yo. Lo único, no pensaba otra cosa. Sin ingenio. Claro. Y entonces, lo que sí me gustaba hacer cosas con las manos. Juguetes, hacía mis propios juguetes, hacía. Jugaba con maderitas, con cosas que iba haciendo solo, como un entretenimiento. Además de compartir la calle con mi hermano y los amigos de la calle. Después del colegio, claro. Íbamos al colegio de la mañana, a la tarde, para mí, las 2 de la tarde era el territorio nuestro. A esa hora la gente dormía la siesta, pero nosotros teníamos la calle para nosotros. ¿De tu hermano y tuyo? Sí, salíamos todos a la calle, con la pelotita pulpo chiquitita esa. ¿Dónde vivías concretamente? Villa Urquiza. Álvarez Thomas, sobre la calle Álvarez Thomas, que era empedrado en esa época. Me acuerdo. Había una vía de tranvía. El tranvía 96. Qué sé yo, que no, yo era chico, no me acuerdo. Ah, yo sí. Y bueno, yo viví una infancia muy feliz, muy feliz. Mi patio de mi casa era toda la calle y todas las calles circundantes. O sea, todos vivíamos así. No era que exclusivamente mío eso. Todos los amigos del barrio, todos salíamos a la calle a jugar. No había un lugar mejor que ese. ¿A qué jugaban? A pelota, al valero, a cualquier cosa, lo que estaba de moda, la figurita, la bolita, a remontar barrilete, a hacer fogatas, todas esas cosas. Qué lindo. Y fue una infancia feliz para mí. Después, con el tiempo, me di cuenta que mi casa era así chiquitita, que no había lugar para nada. Cuando mi mamá salía con el delantal al umbral de la calle y decía, Daniel y Mario, gritaba. Y ahí venimos, y decía, no, ya sabíamos que era la hora de tomar la leche o algo. Y entonces mi hermano se traía a todos los amigos a casa. Vamos a casa, bueno, vamos. Y claro, mi mamá tenía que servir el chocolate con leche para todos los chicos. Y después seguimos jugando hasta la hora de la noche, hasta las 7, 8 de la noche. ¿Y cuándo estudiaban? Ah, no, después de comer. Los deberes. No había televisión en esa época, no nos olvidemos que en mi casa la televisión no apareció hasta el año 65, por ahí. Y que también fue una apuesta que hizo mi mamá a mi papá. Mi papá había cobrado una plata que pensaba que la tenía perdida, la puso arriba de la mesa y dijo, mira, cobré esto, le dice a mi mamá. Y mi mamá dice, uy, compremos un televisor, dice. No, ¿qué vas a comprar? Al otro día llegó mi papá a la tarde y estaba el televisor prendido ahí. En blanco y negro. En blanco y negro, viejo. Ahora viejo, en ese momento era nuevo. Pero igual nosotros seguimos jugando en la calle. Después vino la escuela secundaria, ahí se me acabó la calle. Hice la escuela técnica. ¿Por qué? Por esa cosa que hacía que tus manos se movieran. No sé por qué. No sé por qué. Nunca lo supe. Hacía juguetes, me gustaba hacer barcos hechos con caña y con madera, que navegaban después, ¿no? No era una cosa así nomás. ¿En la pileta de la cocina? No, por ahí en un lago, en un lugar así, llevaban los barcos y andaban. ¡Qué bueno! Pero ya con la escuela secundaria cambió todo. Ya tenía mañana y tarde en el colegio,
llegaba a las 7 de la tarde a casa, ¿En qué muerto, especialidad? en la escuela técnica, Sí, pero la escuela mecánica. Ajá. Y fue todo un sufrimiento hasta cuarto año. Cuarto, quinto y sexto, que eran las materias técnicas, ahí fue mi gloria. Dije, bueno, esto es lo que yo quería hacer. Esto es lo que se acerca a la ingeniería, dije. Predisposición para lo técnico en relación con... Bueno, y entonces en la escuela secundaria ya la calle se me había acabado. Nos veíamos solamente los fines de semana en la esquina, donde ya aparecían las botellas de cerveza. Ajá. Y que era una sola botella compartida entre 12 más o menos. Después nos íbamos a jugar al Parque Saavedra o cosas así, pero ya se me había acabado la historia. Y ya tenía 16 años, 16, sí, más o menos 15, 16 años, ya me estaba recluyendo en mi casa. ¿Qué pasó? Cuando terminé la escuela primaria, en mi casa había una pequeña biblioteca, en el cual había muchos libros que eran de mi mamá, y mi tía me regalaba las novelas esas de la colección Robin Hood, famosas novelas que todo el mundo leyó. Sí, señor. Y ahí empezó a la lectura. Yo me pasaba a veces las tardes ahí en mi casa, o los fines de semana, leyendo esas novelas. Julio Verne, Emilio Salgari, La cabaña del tío Tom, todas esas cosas. ¿Y qué relación especial tuvo, para mí especial, Julio Verne con vos? Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo, un montón de obras de Julio Verne, El fin del mundo, El viaje al fin del mundo. Bueno, un montón de novelas. ¿Tuvo algo que ver todo esto de Julio Verne, fundamentalmente Julio Verne, con un después que llega a los 20? No lo sé. Los 20 y pico, pero es el momento de preguntártelo. No, pero después pasó esto. Yo leía eso. Sí. Cuando termino la escuela primaria me regala la profesora a los chicos, le regalaba un libro a cada uno. A mí me tocó Prosa y poesía de Almafuerte, con el prólogo de Borges, de Udeva era, ¿sí? Y ilustraciones de Urruchúa. Yo no le di bolilla para nada. Yo lo abrí así y digo, ¿qué es esto? No entendía nada y lo dejé ahí. Un día tendría... ¿No te des por vencido ni un vencido? Claro. Están los sonetos medicinales, todo eso. Bueno, un día agarro el libro, tendría 16 años, y fue mi momento, porque lo abrí así, y lo primero que leí fue los 7 sonetos medicinales, y yo digo, me rompió la cabeza eso, y ya me lo comí crudo eso, pero me lo devoraba. Y eso me dio ganas de escribir. ¿A los 16? Sí, 16 años. Lo que yo hacía antes, repararle una guitarra, reparaba muebles, hacía cosas así, pero después que leí eso dije, esto me gusta. Momento, escuchen ahora, presten mucha atención. Anoten este momento de los 16. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Entonces, un compañero del colegio me presentó a un amigo, él vivía en Saavedra y yo vivía en Villa. Entonces no me costaba nada, iba con la bicicleta a la casa de él y me dice, vamos a la casa de Coco. ¿Quién es Coco? Un amigo que vivía acá en otra cuadra. Fuimos. Y el otro tenía una banda de música, tocaba la guitarra, músico bárbaro, Eduardo Jerez. Y entonces nos conocimos y a mí me impactó eso. ¿Qué es eso? La guitarra eléctrica. Yo estaba lejísimo de todo eso. En mi casa escuchaban tangos. Mi mamá escuchaba música clásica. Escuchaba Tchaikovsky, Chopin, una cantante lírica que se llamaba Lili Pons, me acuerdo. La sopranino. Sí. Bueno, pero mi papá escuchaba tangos. Un día cambió el combinado mi papá, pero todo en esa época fue.
El combinado viejo de Reyes Víctor, que tenía un parlante enorme, así grandote, a válvula, compró un equipo, transistores, Philips, nada que ver, con unos parlantitos chiquititos, bueno, no importa. Pero podía reproducir discos de 33 revoluciones. ¿Vieron y escucharon esto? Miren qué interesante. Estoy hablando del año 65, tenía 15, 16 años. ¿Sí? Y mi papá me dice, mira, no tenemos para reproducir esto, andá y comprá un disco, me dice. Entonces me dio plata, me fui a la calle Triunvirato y Olazábal. Había una casa de discos que se llamaba De Palma. Bueno, voy a la casa de discos de De Palma y digo, vengo a comprar un disco. Bueno, mira, busca ahí, me dice. Y en esa época se podían escuchar los discos. Estaban los discos ahí, vos los sacabas y digo, ¿puedo? Entonces él te lo ponía en un disco y lo escuchabas ahí en el... Me lo veía girar. Sí, daba vuelta ahí y lo ponía y vos escuchabas en el parlante la música que era. Y me llevo me lo llevé a mi casa. Cuando llego a mi casa, mi papá dice, ¿qué es eso? Era Piazzolla, el quinteto de Astor Piazzolla, con Adiós Nonino, con Trabajeando y todo eso. Miren, escuchen la gran música ciudadana. Bueno, mi papá escuchó eso y me dijo, ¿qué es eso? Y a mí me impactó eso. Y qué sé yo, a mí me gusta, le dije yo. Pero por supuesto mi papá no le gustaba nada. Él era de D'Arienzo, de bailar con D'Arienzo. O Di Sarli. Claro, Di Sarli. Ponía un disco de Di Sarli y bailaba mi papá y mi mamá en el patio. Y bueno, entonces ahí se fue mi primer cimbronazo, ese Piazzolla, Almafuerte, Piazzolla, mi amigo Coco que tocaba la guitarra eléctrica. Entonces yo agarré y empecé a escribirle algunas letras de canciones, porque este Coco tenía mucha facilidad para hacer melodías. ¿Es lo mismo, poemas y letras de canciones? No. Ah, gracias. Yo le escribía cualquier cosa y él le ponía... No lo dejo hablar, muchas gracias Daniel, lo digo así ante cámara, con este gesto, esta actitud. Seguí. Entonces le hacía las letras para las canciones. Y así pasó un tiempo. Cambió de grupo, hicimos un grupo nuevo que empezó a ensayar en el departamento al lado de mi casa. ¿Que no era de grupo? No, yo era el letrista. Por eso dije, pero no era de grupo. No era de verdad, estuvimos ensayando un año entero. Ahora sí. No. Fue un grupo que se llamaba Garúa. El tango Garúa, por favor. Bueno, el que hacía la primera guitarra era tanguero. Y tocaba rock también. Tocaba rock, tango, folclore, de todo. Bueno, hicimos un grupo y todos los días venían a ensayar ahí. Después venían a comer a mi casa todos. Mi mamá siempre cocinando. Y tocamos en algunos lugares, por ejemplo en Los Santos de Florida, en la Expo 70. ¿Ya eras caradura? Sí, ya en varios lados. ¡Felicitaciones! Y entonces, ¿qué pasó en el 70? En el 70 fue como una bisagra. El 14 de noviembre del 70... Ya tenía 20 años. Ya tenía 20 años, ya venía ya de una carrera de estar 3 días sin ir a mi casa, venía con el caballo cansado. Y bueno, los caminos llegan de noche a la ciudad. Se desmoronan hombres que migran indecisos, como si nada. Hombres que deambulan en lugares extraños, incrédulos, van hacia la tristeza aplastando niños y mujeres y apaciguan la distancia comiendo flores amarillas de antiguas cosechas. Fatigados y en procesión, gritan solitarios alrededor de hospitales en tardes rojizas, viven siglos en iglesias esa piedra compacta y allí van hombres a beber incienso que hace más rancio el infinito de la marcha. Los pueblos que yo vi sostienen la muerte en un cáliz de oro, como si nada. Bueno, el 14 de diciembre de 1970 apareció un aviso en el diario que decía a poetas noveles. Yo me imaginaba poeta. Yo digo, bueno, ¿qué será eso de poetas noveles? No sabía
Yo nunca le preguntaba nada a nadie, o sea, hacía... ¿Te gustó el nombre? Sí, iba ahí. Fuimos. San Martín 945, cuarto piso, departamento 35. ¡Qué memoria! Sí. Y fuimos, no había nadie. Uy, ¿qué es esto? Bueno. Después llamé por teléfono y me dijo, no, las reuniones de los poetas noveles tenés que ir a la calle Cabildo y Congreso, en una galería, primer piso a la izquierda. Bueno, así fuimos. Un día que sería 10 de enero, una cosa así, con un calor de 80.000 grados, que en esa época no existía la sensación térmica. La sensación térmica es moderna, pero antes no había. No había sensaciones. No había nada, no sabíamos ni la temperatura. ¿Hacía calor o frío? Okay. O viento. ¿Cómo está? Viento. Bueno. Entonces voy con mi amigo Coco Eduardo Jerez, que era el guitarrista, y digo, che, mira, vamos a ver esto de los poetas novela, a ver qué es. Y vino él también. Fuimos. Cabildo, Congreso, primer piso, a la izquierda, la galería, una oficina. Escritorios grises, armarios de esos de oficina con doble puerta, ¿sí? Y varias personas sentadas. Digo, mire, vengo por el aviso de poetas novelas. Y se para un señor que estaba ahí adelante, peinado morocho, alto, de anteojos, peinado con gomina todo para atrás, pelo gris, traje gris, camisa blanca, corbata negra. Y me dice, yo soy Antonio Muñoz Ramos, dice, yo puse el aviso. Era una oficina de colocaciones esa. Pero el tipo lo usaba para otras cosas también, porque también en ese mismo lugar hacían como una especie de ensayo de actores. Traían las letras de obras de teatro y las leían y las buscaban las cosas, no sé. El asunto es que empezamos a reunirnos ahí. Nosotros éramos los terceros o cuartos que aparecíamos en escena ahí, por el tema de los poetas noveles. Bueno, y aparecieron varios más, ¿no? ¿Pero cómo apareció? Por el aviso del diario. No, ¿cómo apareció el ser poeta? No sabía yo que era poeta. Yo no sabía ni lo que era ser poeta. No sabía nada. Yo hacía letras de canciones. Algo te llevó desde adentro. Entonces viene Antonio Muñoz Ramos, este hombre, y dice, a ver qué trajiste. Y empezó a leer lo que yo había hecho. Uy, dice, pero esto no es para una antología, me dice. Sí, ya lo creo. ¿Y sabía lo que era una antología? Yo no sabía lo que era antología, no sabía nada. Yo estaba en otra cosa. Nosotros estábamos con el rock. Queríamos hacer rock en castellano, no otra cosa. Y porque en todo lado que íbamos a hacer con el grupo, se iban a distintos lugares a tocar, te pedían en inglés. Querían que toquen cosas de los Beatles. Pregunto, estamos en los 70. 1971, verano. Bien. Bueno, Antonio Muñoz Ramos empezó a hablar y decir, no, esto tiene que ser así, asá. Queremos hacer una antología con autores noveles. Y después empezaron a aparecer otras personas ahí que escribían todos. Entonces, cada vez que íbamos los sábados, llevábamos lo que habíamos hecho en la semana. Ah, seguía yendo. Yo empecé a ir después. Mi amigo dejó de ir. Y después dejé de ir al grupo. Me quedé con ese grupo. Y así estuvimos varios meses. Yo empecé a escribir ahí. ¿Y qué empezaste a escribir relacionado con las vivencias? Con lo que me pasó a mí. Yo hablaba de mí. El Yo Poeta apareció. Sí, por ahí hablaba, siempre había un toque social. Por ejemplo, le hacía un poema al canillita, un pibe que era igual que yo, que vendía diario, o al lechero, ¿no? O al caballo del lechero, que venía con el caballo sabía más que el lechero, de donde tenía que ir. Bueno, el asunto que empecé ahí, y ahí empezó un día con otro amigo que se llama Baona, Ángel Baona. Nos juntamos en un bar y dijimos, tenemos que hacer un manifiesto poético. ¡Ah, la mierda! ¿Y sabía lo que era un manifiesto? Él sabía lo que era, yo no sabía lo que era un manifiesto. ¿Y qué es un manifiesto? ¿Te enteraste? Claro, entonces me dice, no, es decir, tenemos que poner lo que queremos hacer y eso. Bueno, ¿para qué cuando se lo llevamos a Muñoz? Dijo, dejarlo ahí, me dice. Hay que hacer otra cosa, necesitamos que venga más gente.
Y entonces yo, cuando fui a mi casa, agarré la revista Para Ti que recibía mi mamá en mi casa, miré el correo de lectores y hice una cartita y se la mandé por correo a Para Ti. Dijeron agua y ella trajo el mar, un mar sin tregua con una isla cálida de arenas blancas. Alguien insinuó aire y ella abrió el cielo con su mirada de aliento infinito. Con las manos trazó el mar y el viento y un ala de gaviota. Nombramos tierra y ella dejó caer la neblina de la distancia, los caminos provisorios y los opuestos. Luego dijimos fuego y ella rodeó con cintas un ocaso que no termina de caer. Tierra y fuego, un dolor en la medida. Después nombramos pan y ella brilló al sol con una lengua extranjera. Nos enseñó el sosiego y arrojamos tiempo y sol y nos cubrió los pies con su propio vestido. Al despertar nos encontramos perdidos en medio de la noche, entre hojas amarillas y arrastrando una palabra: piedad, piedad. Bueno, entonces empezamos a trabajar de esa manera y así pasó el 70, el 71, el 72 hasta el 73. 2 años. En total fueron 3 años de trabajo. En 3 años partimos de 8 iniciales y terminamos cerca de 1000 asociados, 1000 y pico, 1100. Había gente de todas las provincias y de países vecinos también. Todo se hacía por carta. En esos 3 años hicimos 8 antologías, una revista, 3 números, y también hicimos 8 shows donde alquilamos un salón, invitamos gente, la gente pagaba una entrada, había un lunch. Espectáculo. Un espectáculo. Y entonces, el espectáculo que era un equipo de música tocando un conjunto, tocaba 1 o 2 canciones, después venía un poeta que decía 1 o 2 poemas, y así, desde las 9 de la noche a las 4 de la mañana, sin interrupción y sin volver a tocar ninguno. O sea, solamente eran muchos números y muchos poetas. ¿Alquilaban locales para eso? Alquilamos el local y nos sobraba plata para hacer la edición de la antología. Respecto de la antología, ¿hacían la selección o aceptaban todo lo que...? No, todos no. Muñoz, con Muñoz y todos, porque se hacían en grupo, nos matábamos en las reuniones, porque cada uno leía algo y los otros decían: a mí no me llegó eso es muy frío, eso a quién convence. Cosas así que decían duros, durísimos, y había que defenderlo. Y está pasando. Y Muñoz decía: sí, no, pero ahora no se critica a nadie, ahora es como que un vale todo, pero antes nosotros nos reventábamos. Veremos, dijo un ciego, y no lo es. Bueno, pero te lo decíamos en la cara. Eso es distinto. Y delante de todo el mundo. Bueno. Y bueno, entonces alquilamos, inclusive no alquilamos. Nos reuníamos en un salón que llamaba, un primer piso de un bar que llamaba La Puerta del Sol, que estaba en Carlos Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. Ajá. Y nos reuníamos los sábados, de las 3 de la tarde a las 12 de la noche hasta que nos echaban. Y éramos una banda, éramos como 20 o 30 ahí, y todos discutiendo porque cada uno leía lo suyo y todos nos dábamos con un par. Ya estabas con todo, a todo en el mundo de la poesía, sí. Inmerso. Y también conocí a Beatriz ahí, y de tanto ir por todos lados, bueno, ahí nos hicimos amigos y después novios y después pareja, hasta ahora. ¿Y cuándo se casaron? Bueno, cuando llegó el 73, nos casamos. Yo voy a mi casa, le digo a mi papá... 24 años. Yo tenía 23 años. 23. Y le digo a mi papá: me voy a casar. ¿Cómo? Y sí, me voy a casar. ¿Estás seguro?, me dice. Yo digo: sí. Y digo: ¿con quién? ¿Con esa chica Beatriz? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Mi mamá no dijo nada, estaba contenta y feliz. Dice: bueno, vamos a hacer un montón. Voy a tener una hija que no tengo. Bueno, y
tenés que ser muy tolerante, me dice mi papá. Detalle. Sí. Bueno, mi suegra estuvo mejor, porque el día que nos casamos, llegamos a la luna de miel, vimos los regalos, me dice, bueno, chao. Y me para y me dice, me agarra el brazo y me dice, la vas a cuidar, ¿no? La mafia me agarró, dije, ¿cómo no la voy a cuidar, no? Y se fue. Y sí, bueno, eso fue lo mejor que me pasó en la vida. ¿Y dónde vivieron? Bueno, alquilamos un departamento y nos fuimos a vivir acá en Honduras. Y en entretanto yo trabajaba en una fábrica de sistemas de ventilación y equipos industriales para ventilación. Después me cambié por otro trabajo más interesante que era fábrica de grúas y aparatos de elevación. Importante. Es simbólico, ¿no? Todas las primeras líneas era, ¿eh? Yo me iba, porque en esa época uno salía de un trabajo y entraba el otro día en otro. Sí. Había laburo para tirar para arriba. Uh-huh. Y yo iba de esta forma progresando. Iba cambiando el sueldo por un mejor sueldo. Claro, tenía 20 y pico de años, iba en avión en esa época. ¿Y Beatriz trabajaba también? Beatriz trabajaba en el Ministerio de Trabajo. Y nos casamos. Y fuimos a vivir ahí. El círculo se disolvió porque falleció Muñoz Ramos, que era el coordinador. Estuvimos unos meses tratando de ver cómo podíamos continuar sin Muñoz y era imposible porque nadie tenía una palabra tan autorizada como él y no íbamos a alquilar a nadie que venga a decirnos qué hacer. Entonces dijimos, bueno, chao, ya está. La señora de Muñoz nos adoptó como hijos a nosotros. Y a partir de ahí vino a mi casa todos los días viernes a comer empanada a mi casa durante 25 años. Mirá qué cosa. Hasta que la señora Olga falleció, vino a mi casa siempre. Siempre a todas las fiestas, reuniones, problemas que hubo de salud, siempre estuvo Olga ahí parada como si fuera otra mamá. Formó parte de la familia. Formó parte de la familia. Y bueno, y ahí después en el año 76 yo entré ya en la parte mía, que la parte de ingeniería, que era lo que yo quería hacer. Estudiaba ingeniería en la facultad y después, o sea, trabajaba en la mañana y después iba a la facultad. Antes de entrar a la facultad, que iba a la UBA allá en Paseo Colón, pasaba por donde trabajaba Beatriz y la esperaba abajo. No teníamos teléfono celular, no existía eso. No, claro. Entonces yo me paraba abajo, donde está el bar London, donde está el subte, me paraba ahí al lado y miraba arriba. Y Beatriz sabía que a las 7 menos cuarto yo estaba ahí parado. Entonces ella salía por el balcón, miraba así y yo me veía. Y si yo estaba, me tiraba un papelito doblado. Y el papelito decía si estaba el jefe o no. Si el jefe no estaba, me decía subir. Y yo subía contento. Me iba arriba y me quedaba con ella hasta que era la hora de la salida. Todos me conocían ahí en el ministerio. Era como si fuera un personaje más ahí. Y claro, todos teníamos 24 años, 24 años, 23, 24. Éramos muy jóvenes. Y vimos todos los avatares de la época de los 70 y pico, con el peronismo, López Rega, todos esos despelotes, hasta que Beatriz renunció al ministerio porque había nacido mi primer hijo. A los 2 años nació el segundo hijo. Nosotros estábamos alquilando ahí en Cali, Honduras. En el 76 ya era necesario un trabajo mejor y logré entrar en Techín. En Techín el sueldo era 4 veces más grande que el sueldo que yo tenía antes y eso me permitía aliviar muchas cosas. Paralelamente ya no existía más el círculo, pero igual seguíamos leyendo. Ya habíamos armado una biblioteca en casa y leíamos. Íbamos a la calle Corriente y a veces nos robábamos los libros, ¿viste? Apoyar la carpeta y agarrarse el que está abajo. Ya lo íbamos ordenando, hacíamos esto. El libro estaba ahí y venía con la carpeta hacia así y me iba. Chao, tal vez.
La librería de correo, ¿no? Bueno, pero no pasaba nada. Bueno, el asunto es que seguimos leyendo y siempre venía Daniel Cejas a casa. Él era más de corriente izquierda. Nosotros neutros, ni nada, ni derecha, ni izquierda, ni peronista, nada. Participamos de la oposición, nada más, a ese despelote. Bueno, entonces estábamos todos ahí y Muñoz dice, somos muy pocos para hacer una antología, tenemos que tener más gente. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una carta al correo de lectores de la revista Para Ti que venía a mi casa. Yo mando la carta y yo no le dije nada a Muñoz. No le dije que iba a mandar nada, lo hice por mi cuenta. Puse la dirección de mi casa y antes de un mes apareció la nota en la revista y a la semana empezaron a caer cartas a mi casa. De a 50, 60 cartas de todos lados, porque Para Ti se distribuía en todo el país y en países vecinos también. Y yo llegué un día a la reunión del sábado con Muñoz, le llevé una bolsa de cartas y le dije, Muñoz, mire todas las cartas de la gente que quiere conocer el círculo. ¡Pah! Y fue un impacto impresionante. Y Muñoz dice, bueno, ahora hay que organizarse, porque esto es un despelote, sino, ¿cómo hacemos con esta gente? Hay que contestarle uno por uno. Bueno, en esa época no existía internet, no existía nada. No existía ninguna cosa más que la carta. Bueno, lo primero que hicimos fue organizarnos. Entonces Muñoz dijo, bueno, yo necesito una persona que me ayude a contestar las cartas para ordenar eso, hacer un registro de las cosas. Y entonces me dice, bueno, yo me puedo encargar de la parte de difusión y prensa. Ya que él me dijo, ¿no? ¿Por qué no hace difusión y prensa? Bueno, pero recién empezábamos, yo no sabía lo que era eso. Entonces empezamos a conocer la gente que iba llegando. Al cabo de 2 meses, más o menos, o 3, ya éramos un montón en la casa de Muñoz. Nos reunimos en la casa de él, porque ahí en Cabildo no había lugar para toda esa gente. Y bueno, nos empezamos a organizar. Ahí conocí a Beatriz, conocí a muchos más, había muchísima gente. El asunto que ya era el año 71, ya había avanzado, ya estábamos yendo para mitad del año 71, y empezamos con Daniel Cejas y Beatriz, que en esa época se llamaba Beatriz Santiago, el Santiago es el apellido de eso. Empezamos a organizarnos para hacer difusión y prensa, para que vaya accediendo la gente a las cosas que hacíamos. ¿Y Daniel Cejas qué era y quién era? Daniel Cejas era un compañero más, uno como nosotros, que también tenía 20 años, 21, que él decía, a mí me gusta ir por el conurbano, a recorrer las redacciones de los diarios y las revistas del conurbano. Y con Beatriz hacíamos Capital Federal. Y empezamos a anotar las direcciones de las redacciones de los diarios, de las revistas, por ejemplo, de Vosotras, de Para Ti, de 7 días. Y ¿Cómo se desplazaban? En colectivo. Íbamos en colectivo. Nos organizábamos. Entonces Muñoz nos hacía la gacetilla, que era con carbónico, máquina de escribir, Remington vieja, sí, con carbónico, poníamos 2 y 3 carbónicos, y la última copia no se veía nada, bueno, hasta la segunda copia podíamos repartir. El original se lo quedaba ahí y llevamos las copias a las redacciones. Y empezamos a conocer redacciones, entonces somos un grupo de poetas noveles y queremos convocar a otros poetas noveles para hacer una antología. Ese era el lenguaje nuestro. Y ya estaban escribiendo poesía. Y nosotros claro, ya hacíamos poemas. En un cuaderno. Sí, en un cuaderno, en una hoja suelta, en cualquier lado. Ahí había algunos que aparecían con un pedazo de papel de envolver de cualquier cosa y estaba escrito ahí. Esperaba la tarde abierta en Bulnes y Honduras, con árboles su copa de oro y la penumbra apenas. La recuerdo como una música que transita como un dios en mí.
Aquellas hojas del verano contemplaron tus manos al costado de la luz, y las brisas de la tarde leían en tu pelo el largo reflejo de un sueño y cantabas. Cantabas con la voz invencible del corazón, al granito del fondo de la calle, a los cordones de piedra en su siesta ignorada, y sonreías alta en el semblante como un cielo blanco, a la corrosión de la sombra amenazante, a los coches que nos separaban en su delirio interminable, y nuestras manos fueron el rocío y el jazmín, las bocas unidas despaciosamente, los sentidos abiertos al milagro, y desatamos el resplandor del deseo y del secreto en la tierra del barrio compartido que sigue encendido todavía. Ahora el tiempo es todo el tiempo, y sigo renaciendo en aquellos tiempos sin el beso demorado. Juntos penetramos la sombra dura, la noche pavorosa en busca del mínimo gesto, la pequeña luz distante, un pétalo de aire, y así nos acostumbramos al invierno, a la humedad y una ciudad descompuesta, de ciudades sucesivas de náusea y de neón. Aquí las hojas del verano que brillaron su antigüedad salvaron del naufragio el zumbido de la tierra, del cielo y del mar. Todo pudo ser y fue una fina hebra de sol en la vereda, como en los cuentos, como ahora que seguimos creciendo en la felicidad. Muy bien. Daniel Arias, ciencia y técnica. Técnica y ciencia. Pensamiento realizado en ciencia y técnica, pero desde mi apreciación, un lugar no distinto, el arte. Y en este caso, desde las otras manifestaciones que ya has dicho, hasta en forma de un pretendido manifiesto dicho como tal, yo lo llamaría más manifestación. Sí, deseo. Que manifiesto como hecho concreto. Claro. En otros momentos hablaremos de sus tres características fundamentales. Por eso no fueron tales como sustantivo, hecho, como un hecho concreto. Insisto, como manifestación. Y como manifestación, la poesía, dentro de las benditas clasificaciones que vienen nada más que desde Aristóteles. Estamos, que se llamó la poética. E insisto siempre sobre esto. Poética, poiesis y creación. Sí. El lugar más alto de la creación. Cuento, poesía, el verso, teatro. Teatro o drama. Sí. Drama quiere decir acción. Así que arte dramático. Así. Pero ciencia, que es lo que hizo Aristóteles, la ciencia que define y clasifica, incluso con fronteras que fueron desapareciendo. Así. Cuanto más fines del 19 y comienzos del 20, con las llamadas vanguardias. Qué interesante esto para abordarlo en otro momento. Sí. Respecto de vos, Beatriz y los que te rodeaban. Claro. No terminé, no te dejo hablar todavía. No. Trabajo con tu impaciencia y con la mía que se hace paciencia. Esa razón, entre comillas, que no es razón, excluyente, ciencia y arte. Yo, Kelly, pero no mi yo ego, lo siente no como exclusión, sino como en Daniel Arias Un complemento. complemento. Sí.
oposiciones complementarias necesarias. que se unen con la realidad cotidiana y provocan el ser poético del ser poema. Ahora sí, pausa de mi parte. Las lecturas de esa época era casi todo del siglo de oro español, Bien. Vallejo, Barroco clásico. León Felipe, todo lo que caía en las manos que se podía leer. La antología rota de Luis Felipe. Sí. ¡Qué maravilla! Yo leía lo que me gustaba, o sea, leía todo y lo que gustaba. ¿Qué es el gusto? ¿Qué es eso de gustar? Lo que a mí me parecía que me nutría, digamos, lo cuidaba, lo guardaba. ¿Desde qué lugar dentro de vos? Porque es muy difícil decir No. gusto. Guardaba el libro, por ejemplo. Volvía siempre al libro. Y Beatriz también tenía esas cosas, ella además le agregaba a los poetas franceses, porque ella hablaba francés. ¿Cuáles? Y qué sé yo, Sendrar, por ejemplo, me acuerdo, Baudelaire, Rimbaud, Los malditos. todos los malditos, todo lo que caía en las manos de uno, Bien. lo aprendíamos. Y después, claro, eso fue hasta el 82, porque en el 81 conocimos en forma accidental a Elizabeth Ascona Cranwell. Uy. Y bueno, y Elizabeth, un día hicimos un seminario que duró unos meses porque después vino la guerra de las Malvinas y no fuimos más, o sea, habremos ido 4 o 5 meses, una vez por semana. Y ella leyó lo que nosotros hacíamos y dice, a usted le falta otra lectura. Ajá. Por ejemplo. A mí me dio para que lea Eliot, Bien. Dylan Thomas, Bien. los griegos, Elite, Seferi, Cavafis. Bien. A Beatriz también, los mismos. Los griegos siglo XX. Sí, todos los griegos del siglo XX, o sea, los modernos, digamos, ya no los clásicos de antes. ¿Por qué hiciste ese gesto de los clásicos? Porque es normal. Los clásicos estaban en otro plano, del siglo XX para acá. Bien. Y bueno, con eso fue como que me abrió un panorama mucho más grande. Era, por ejemplo, leer a Eliot me resultó más familiar que León Felipe después. Me resultó como que se identificaba conmigo. O sea, yo me identificaba más con él que con León Felipe. Pero León Felipe se identificaba nada menos que con hojas de hierba. Bueno, pero no es tan cerca. Hojas de hierba es otra cosa. No es otra cosa. Esto para otro día. Es uno de los aspectos de León Felipe. Los otros no. Bueno, está bien, pero... Su esposa, Inglaterra, no. Ah, no, eso sí. Bueno, a partir de ahí empezó otra vida. Y ahí empezamos a escribir con más... Dejamos de ir al ciclo ese de Elizabeth y después no fuimos nunca más a ningún taller, ninguna cosa. ¿Por qué hicieron talleres ustedes? Nunca hicimos talleres. ¿Cómo? Acá en el currículum que leí me equivoqué. No, lo hacíamos nosotros. Eso. Ah, sí. Daban talleres. Sí, hacíamos... Me expliqué mal. Lo hacíamos como el mismo grupo, no con uno que mandaba y otro obedecía, no. Éramos entre pares. Y leíamos y comentábamos lo que estábamos leyendo. ¿Y el seminario después que hicieron? ¿Cómo? Hicieron, veo acá, seminarios. Esos seminarios. Agarramos, por ejemplo, algún escritor particular, como por ejemplo, como recién nombramos Vallejo o la Pizarnik o algo, y nos dedicamos a eso, o a Rimbaud o Baudelaire, leíamos. Pero acá hablo de análisis. ¿Qué sistemas No. pluralizan
de análisis. No, lo analizamos con las armas que teníamos nosotros. No había una metodología de nada. Ni ahora lo hago eso. No había técnicas. No, absoluto. ¿Cómo me decís? No lo hicimos con eso. Lo hicimos lo que uno sentía. Ahora sí. Lo que a mí me impactaba. Me impacta esto. Yo leo Eliot, me impacta esta situación de Eliot. Desde la sensibilidad, la intuición y la conexión con las realidades que poetizaban. Claro. Bueno, una manera de... Sí, desde ese lugar. Desde ese lugar. Y después, con el tiempo, Beatriz pudo hacer al año 2002, Beatriz empezó el profesorado de castellano, literatura y latín, que lo hizo de un tirón. Bien. 4 años, hizo las 32 materias anuales. Muy interesante. Todos los finales, rindió todo. Con un punto de vista particular. 4 años de latín y 2 años de griego. Un punto de vista particular y bastante acotado. La cantidad de obras que leyó es impresionante. ¿En qué profesorado? En el IES, de Alicia Morel Justo. Bien. Y empezaron más de 90 y terminaron 5. Sí, ya sé. Que fue un filtro importante. General, por una parte, en toda la parte de datos históricos que tienen que ver con el conocimiento de datos. Claro. Estamos, pero de todo un punto de vista de ese profesorado. Claro, de todo el profesorado, Beatriz no encontró nada de poesía. Por eso mismo te lo estoy diciendo directamente para provocarte y me conteste lo que me está diciendo. Como yo me acuerdo que le pasaba, ella escribía manualmente los trabajos prácticos, ¿sí? Y yo se lo pasaba a máquina. Bien. Entonces lo imprimía en el trabajo, porque no teníamos impresora ni computadora, o sea, lo hacía en el trabajo eso, ¿no? Le pasaba los trabajos prácticos en limpio. Qué interesante. Y los imprimía, y después ella los llevaba y los llevaba al profesorado así. Y eso pasó ya, porque nunca quisimos editar, por ejemplo. Nunca se nos ocurrió hacer un libro. La idea era escribir bien. ¿Y cuándo fue? Bueno, pasó que un día... En medio de lo cotidiano que era trabajar. En el medio del cotidiano. Y tener hijos y educarlos. Exactamente, 3 hijos. Cuando Beatriz se pudo tranquilizar y poder hacer el profesorado, fue como que se encauzó todo para otro lado. Lógico. Entonces, ahí empezó que Beatriz logró ganar un primer premio en la Fundación Argentina para la Poesía, y eso para ella fue como un gran espaldarazo a toda esa lectura que se pasó años leyendo libros y nutriéndose, y yo me nutría de rebote, porque yo tenía el único momento libre era la noche. Eso es lo que estaba esperando que dijera. No tenía tiempo para leer mucho, porque yo tenía que trabajar todo el día. Yo llegaba a mi casa a las 7 de la tarde y entraba a las 7 de la mañana. O sea, yo salía de mi casa a las 5:30 más o menos. ¡Qué esfuerzo! Y todos hacíamos, porque ellos hacían lo mismo que yo. Bien. O sea, cuando yo llegaba del profesorado técnico, por ejemplo, y yo hice el profesorado técnico, llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche, en la época del proceso. Yo lo hice durante el proceso militar, el profesorado. Ella me esperaba a la noche con la comida ahí. Yo a los chicos los veía despiertos sábado y domingo nada más. Siempre estaban durmiendo cuando llegaba a casa. Y cuando me iba estaban durmiendo. Y bueno, o sea que quedaba poco tiempo para la poesía y eso. Siempre estábamos leyendo. Pero cuando hay algo adentro no es la cantidad de horas. No. Beatriz seguía escribiendo siempre. Yo tenía menos tiempo, pero iba a la noche, lo hacía eso. Cuando llegaba a casa, después de comer, ¿viste? Cuando la casa se tranquiliza, ahí empezaba a leer. Después ella gana el primer premio y resuelve con mi hijo Patricio editar el primer libro.
Y entonces yo saqué a relucir. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? 2008, 2007. Mira. En el 2007 ella hace el primer libro, y este primer libro, Cielos Paralelos, ese es mi primer libro. ¿De cuándo? Del 2009. Qué interesante ese. A partir de ahí empezamos a publicar Muy bien. lo que estaba escrito y lo que seguíamos escribiendo, porque yo empecé a escribir mucho más después del año 2000. El año 2000 fue como un golpe fuerte para mí, porque la gente en la calle, los muertos en la calle, eso para mí fue un golpe muy fuerte. ¿Lo social de afuera? Sí, me impactó. Te impactó, te tocó. Después, bueno, ahí empezó el tema de la edición. Después se editó, empecé a editar. Después también en el 2008 gané un primer premio y con esa plata edité este libro, Muy bien. El Borde. O sea, este primer libro se llama Cielos Paralelos porque lo hice todo con sueños que yo iba escribiendo al día siguiente en el viaje al trabajo. Te interrumpo con algo que me llamó la atención, que aparentemente es concreto. En los dos libros que tengo tuyos, Sí, hay una cronología en donde vos a cada poema le pones la fecha. sí. Hasta el día de hoy es así. Qué notable, como eso vamos marcando, no una edad cronológica existencial, sino de vida interna. Sí. Vos Entonces, recorres, vos agarrás mis libros. La última página de este es el siguiente. Y así con todos los libros. muy interesante, porque esto que Indiana vio en llamar documental, y corroboro en parte, no en todo, por el sentido que le da la sociedad a los documentales, esto que hace Indiana es documental, documenta, pero desde otros lugares. Claro, Desde el lugar del arte, así es. que vos puntualizás mostrando la relación con tiempo y espacio. Es decir, cosa que hacen muy pocos poetas. Y me incluso idea. Bueno, Daniel, ¿jugamos? Bueno, ¿Jugamos en este bosque que tiene que dejar de ser bosque para volver a ser bosque? una madera importante. ¡Qué bueno! Buena madera. Perteneces al mundo de la metáfora simbólica. Lo que sí sugiere y dice sin decirlo. Así es. Así es. ¡Qué afinidad! Bueno, Entonces no terminé. no, sigo escuchando. Entonces, ahora hay algo real, concreto, que significan libros publicados y los por publicar. ¿No? Esa maravilla que pocos poetas realizan y que yo tampoco sé y estoy aprendiendo contigo. Que es esa cronología fechada e incluso que me hizo hacer lo que últimamente hago, pero ahora conscientemente, fijarme en la fecha de edición. Así es. Y ese es otro ordenamiento que está en relación con la escritura o no, Sí, o no, viene de otro lado. de ese antes que es una hora y es un después. Sí, Sigo insistiendo con ese concepto. Entonces, por favor, danos a conocer para que surjan de esta documentación esa parte cronológica que está dentro de los libros, pero que ahora está dentro de las sucesivas publicaciones. claro. Bueno, el primer libro dije Cielos Paralelos, arranca en enero del 2001 y termina en el 2009.
Este libro se hizo con ¿Título? Cielos Paralelos. Por eso te pedí que lo repetieras. Claro. Y el 99% son sueños que yo fui escribiendo cuando viajaba al trabajo. Es una hora de silencio y de tranquilidad y bueno, había soñado algo y lo escribía y después a la noche lo armaba como poema. De eso se trata este libro. Luego me agarró como una especie de crisis, de decir, bueno, no creo más en nada, empecé con esas cosas. ¿Escepticismo? ¿Cómo? ¿Escepticismo? Sí, empecé a dudar de mi creencia y de lo que yo pensaba de lo que era la idea de Dios. Entonces me cambió el eje de lo que estaba haciendo y hice este libro. ¿De qué fecha publicado? Y del 2009 hasta el 2014. ¿Y publicado cuándo? El 2009, no, perdón, 2014. Ajá. Sí, 2016. Publicación en 2016. Sí. Segundo año. Segundo libro. Luego, durante los 4 años de los acontecimientos del 2015 hasta el 2020 más o menos, hice este libro. ¿Fecha de publicación? Fecha de te digo porque no lo recuerdo bien. Este es 2020, sí, este es el 2020. Ajá. Del 15 al 20. Bien. Los nuevos. Luego vino la pandemia. Qué notable el título, los nuevos. Sí, está hecho a propósito. Los nuevos, no son los Me encantan nuevos. los a propósitos. Cuando vino la pandemia, a mí me impactó en la situación. Digo, como un sistema mundial que está provocando esto, algo invisible que la gente no entiende, y te obliga a estar recluido, La gente como si fuera en una cápsula como el bicho canasto, ¿viste? Todo eso. Pero no te interrumpo, no dejo hablar. La gente lo entiende o vos no entendías ni yo tampoco. No lo entendíamos eso. Yo nunca entendí. Plural, bien. No. Yo siempre estoy en plural. Yo soy un obrero, no soy un director de no sé qué. Soy el obrero, el que trabaja. No sé. Bueno, No sé. entonces se me ocurrió este título que se llama Omnia Vanitas. Todo es vanidad. En latín. Sí. Bueno. Este vino pegadito a que se llama En la mesa del patio, que están hechos en el mismo momento, durante los años de la pandemia. ¿Fecha de publicación? Ya te digo, justo exactamente. ¿Del 2020 al 22. 2 años después. Bien. ¿Del 20? ¿Los dos son del 22? Sí, los dos nacieron juntos. Bien. Lo que pasa Y que, los dividís en 2 libros. claro, siempre era uno solo, hasta que un día, cuando estaba por mandar las cosas a la editorial, me di cuenta que había 2 voces. Ajá. Una colectiva, que es y otra individual, que era Qué importante y fundamental lo que Entonces lo que acabas de decir. Voz colectiva y voz individual. Sí. Y ahí, así terminó eso. ¿Hasta acá llegamos? No, y ahora sigo escribiendo. Ah, pero no publicado todavía. No, está verde, es pero ya sé el nombre. Disculpe, señor, ¿me permite? Y cómo no. Cuaderno, manuscrito y el lápiz. Sí. Notable. Siempre escribí con lápiz, Felicitaciones. Siempre escribí con este lápiz. ¡Qué piola! Voy a utilizar una porteñada. Qué fácil borrar en ese Sí, tachar. tal cual. No me gusta tachar. Porque tachar es como matar. ¡Qué revelación y qué revelación! ¡Ay, gracias! No me gusta. Como digo un ay positivo. No me gusta tachar, es feo. Claro, gracias. ¡Qué afinidad! ¿Qué escepticismo positivo? Y bueno. Porque hay escepticismo negativo, que son las crisis. Sí. Y está el positivo, que se llama esperanza, vos mismo lo decís.
Bueno, digamos, el leitmotiv de este último libro va a ser la vida al costado de la máquina. Así que ese va a ser es una generalización. Y hace que siga dándote las gracias. Bueno, muy nos bien, damos las Daniel, gracias. a la espera y con esperanza para esta próxima publicación, y que haya muchos lectores y oidores a partir de esta circunstancia actual tecnológica que no lo es. Es primavera. El aire se cansó de esperar y empuja la puerta. El viejo sol se lavó los ojos, se colmó de esperanzas y ahora trabaja con árboles y pájaros y corazones para aliviar el peso de las horas. ¿Hay un héroe en alguna parte? Necesitamos abrir todas las puertas y la sed es inmensa. Estamos dispersos en un paraíso falso, de caminos extranjeros, de aires extraños, lenguas condenadas, opresoras y filosas que anuncian despojos y dolores. Lo innombrable detrás de las puertas, el tiempo gris, el vacío de la vida, el peso del sufrimiento y el dolor de lo ignorado. Es un mundo que deja pasar solo silencio y opresión. Despertaron los perros de la noche. Pelearon y mordieron su cautiverio en la ventana de este largo insomnio. Los vientos del cielo amenazan más allá del regreso, más acá de la herida y del hijo lejano y solo. ¿Con quién pelea el silencio en cada uno? ¿Distancia, incertidumbre, desesperación? He despertado tenso y rugoso, un demonio en un purgatorio limpio y frío, en una iglesia deshabitada y pulida, o milagros de montañas solitarias. Yo también hablaba con vírgenes y quedaba quieto escuchando el mensaje, mientras mi madre tejía abrigos para nadie. He despertado del sueño y siguen ladrando los perros a la noche en esta calle desierta. El viento golpea los árboles y un jardín trabaja muy duro, montado en un malvón rosado. Todos vuelan entre los hilos de la noche, rodeando vidas en nobles casas, y yo estoy presente en la cisterna del tiempo, escribiendo otra historia perdida.
Thank you.